Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Amén. Dios. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Gracias por su sintonía. Una vez más estamos aquí en vivo, ¿verdad, amados hermanos? Y en directo. Gloria sea al Señor. Estamos en directo en esta maravillosa noche, ¿verdad? Quizás un poco más temprano de lo esperado. Pero acá estamos, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Estamos para alabar y glorificar el nombre del Señor, siempre y cuando nuestro deseo siempre es, amados hermanos, que nuestro Dios sea glorificado a través de su palabra. Gloria sea al Señor. Ese es nuestro propósito, y por eso estamos aquí en esta maravillosa noche, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Gracias por su sintonía. Este es una exposición más de este seminario apologético, ¿verdad? Con respecto a la Navidad. Gloria sea al Señor. Con respecto a la Navidad es este seminario, amados hermanos, y quiero agradecer primeramente a Dios, a nuestro Dios. Quiero agradecer, amados hermanos, porque por Él estoy aquí, ¿verdad? Todo se hace bajo la voluntad de Dios, y si no es bajo la voluntad de Dios, entonces nada es posible, ¿verdad? Nada es posible. Entonces estamos aquí por la voluntad de Dios. Estoy un poco apurado quizá, ¿verdad? Porque empecé un poco más temprano, pero yo lo voy a hacer de corazón, con todo amor, con toda alegría, sabiendo, amados hermanos, que lo que se está haciendo para el Señor. Gloria sea al Señor. Entonces, amados hermanos, vamos en esta maravillosa noche a orar. Vamos a orar. Gloria sea al Señor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, amado Dios, por concedernos, Padre, estar aquí presentes una vez más, Padre Celestial, para, bendito Dios, poder llevar a cabo, Padre Celestial, esta exposición con respecto a estas épocas del año, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que tú seas glorificado, Señor, a través de tu palabra, y que nuestros hermanos y nuestros amigos también sean glorificados a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todos los temas que se han expuesto, Señor, por todos nuestros hermanos, bendito Dios. Bendícelos grandemente, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que todo lo hacen de corazón, con el único propósito que tú seas glorificado, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, en el nombre santo, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Entonces, el tema, ¿verdad?, que a mí me toca exponer en esta maravillosa noche, se llama: ¿debe el cristiano celebrar la Navidad? Gloria sea al Señor. Es un tema un poco controversial, ¿verdad? Un tema un poco profundo, porque hace una pregunta: si el cristiano debe celebrar la Navidad o no debe celebrar la Navidad. Es una pregunta, ¿verdad? Y hay que contestarla. Gloria sea al Señor, hay que contestarla. Y la vamos a tratar de contestar apegado a la palabra de Dios y de acuerdo a su voluntad. Entonces yo lo invito a que usted siga lo que la enseñanza apostólica dice, ¿verdad? Los apóstoles dicen que toda profecía viene de Dios y que hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Pero debemos ponerle atención a la palabra de Dios. Es un mandamiento ponerle atención a la palabra del Señor. Entonces lo que yo voy a leer, lo voy a leer de acuerdo a la palabra de Dios, y usted va a sacar su propia conclusión, ¿verdad? Su propia conclusión, su propia decisión. Acuérdense que la palabra también nos da un libre albedrío, ¿verdad? Un libre albedrío. La palabra no esclaviza a nadie, ¿verdad? Hay congregaciones, hay religiones que ponen doctrinas completamente por mandato, ¿verdad? Y el que no lo cumple es desechado, ¿verdad? Esas son religiones como, por ejemplo, la religión romana, ¿verdad? Si usted no va acorde a su idolatría,
su liturgia que tiene. El que no va acorde con eso, pues es expulsado de ahí, ¿verdad? Entonces lo que quiero ver, amados hermanos, en esta maravillosa noche, gloria sea al Señor, como punto número 1, yo quiero, amados hermanos, que leer la definición de la palabra debe, ¿verdad? Porque es una pregunta, ¿debe el cristiano celebrar la Navidad? ¿Debe o no debe? ¿Puedo o no puedo, verdad? Quizás ustedes, alguno de los que tiene inquietudes, o quizás usted tiene una convicción, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña en Romanos. En la iglesia de los romanos había también estos problemas, ¿verdad? Que si puedo o no puedo, y había unos que decían no puedes, había otros que decían sí puedes. Entonces Pablo les dice que cada quien esté convencido conforme a su propio razonamiento. ¿Por qué razón? Porque son temas que no tienen sentido. A veces, amados hermanos, a veces no tienen sentido estos temas. Entonces yo no puedo hacer que mi hermano se pierda por algo que no tiene sentido, ¿verdad? Yo sé que usted no puede hacer eso y yo tampoco puedo hacer eso. Por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a Tito, dice la palabra del Señor así, gloria sea al Señor. Tito, capítulo 3, versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea que lo peor aquí, hermanos, cuando no estamos completamente de acuerdo, no tenemos una convicción propia, ¿verdad? En este problema, en este caso, en los hermanos, con los hermanos de Creta, lo que se estaba entrometiendo en esta congregación era el judaísmo. El judaísmo cristiano, se podría decir, porque habían creído en Cristo, pero querían seguir la ley, ¿verdad? Entonces ellos condenaban muchas cosas que no tenían nada que ver con la salvación. Entonces, está bien cuando uno tiene una convicción real, personal, ¿verdad? Está bien cuando uno tiene una convicción real y personal, pero no está bien cuando por nuestra convicción hacemos divisiones. Eso es lo peor que puede pasar en una congregación, en la iglesia del Señor. Esto es lo peor porque a veces son cuestiones que no tienen nada que ver, no tienen sentido discutirlas, ¿verdad? Entonces, bajo esos principios es necesario que nosotros en el tiempo actual no caigamos en esos juegos, porque también eso es obra de Satanás. Entonces debemos tener cuidado, así como queremos tener cuidado con las tradiciones, ¿verdad? También debemos tener cuidado ser seducidos por Satanás, porque Satanás es astuto y usa todas sus herramientas para poder dividir la iglesia, para poder dividir a los cristianos, para que usted odie a su hermano, para que usted no hable a su hermano, para que usted se aleje de su hermano. Satanás va a hacer lo imposible, téngalo por seguro. Entonces, Pablo condena rotundamente las divisiones por cuestiones que no tienen sentido, porque ya ellos habían creído en Cristo Jesús y la salvación es por Jesús y solamente por Cristo Jesús. No hay otro plan de salvación y es por eso que estamos aquí, amados hermanos, en esta maravillosa noche. Entonces vamos a definir según el diccionario la palabra debe, ¿verdad? Porque no le hay otro sentido. Es una pregunta, ¿debe el cristiano celebrar la Navidad? Entonces, según el diccionario de la lengua española, la Real Academia Española, la palabra debe viene de la palabra deber en el latino, que significa obligación o compromiso por ley, política o religiosa. Bueno, quiero repetirlo una vez más. Si no le quedó claro, usted lo puede buscar en cualquier diccionario, ya sea bíblico o un diccionario secular. La palabra debe viene de la palabra deber, que significa obligación, compromiso por ley política o religiosa. Gloria sea al Señor. Es como, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay una ley que los niños empiecen a ir a la escuela cuando tienen 5 años. Eso es una ley. Es un deber ciudadano. Y el que no lo cumple, entonces empieza a tener problemas, ¿verdad? En la iglesia del Señor hay mandamientos. Por ejemplo, hacer memoria de mí, ¿verdad?
la institución conocida como la Cena del Señor es un mandamiento. Y eso no se puede hacer a un lado. Hay que cumplirlo. Y entonces nosotros vemos, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Nosotros vemos, amados hermanos, el ejemplo de la iglesia del primer siglo, que ellos se reunían cada primer día de la semana para cumplir ¿qué? Ese mandamiento dado por el Señor Jesús la noche que fue entregado. Entonces ese es el primer punto que quiero tocar, en tratar de entender qué es una obligación, qué es un deber, ya sea político o religioso, ¿verdad? Entonces en cuanto, ahí vemos una obligación, también podemos ver otro mandamiento específico, explícito, que es perseverar, ¿verdad? Dice la palabra no dejando de congregarse, es un mandamiento. El Señor Jesucristo dice en Mateo 24, 12 al 13, el que perseverare hasta el fin en la fe de Jesús será salvo. Ese es un mandamiento específico que no se puede abolir. Entonces nosotros seguimos el ejemplo apostólico, ¿verdad? Pero en la tradición de la iglesia del primer siglo, dice la palabra que ellos se congregaban, gloria sea al Señor. ¿Cuántos días a la semana? No sé si alguien sabe por ahí cuántos días a la semana se congregaban los hermanos del primer siglo, ¿verdad? Es una pregunta retórica, se podría decir, pero fácil de contestar, porque si no nosotros vamos a Hechos, la palabra dice que la iglesia del primer siglo se congregaba ¿qué? ¿Cada domingo? ¿2 veces por semana? No, ¿verdad? ¿Cómo se congregaba? Todos los días. Esta iglesia se congregaba todos los días, pero usted encuentra un mandamiento específico para congregarse todos los días. ¿Lo hay o no lo hay? No lo hay. La palabra dice no dejen de congregarse, pero no dice el que no se congrega todos los días se va a perder, ¿verdad que no? Entonces ahí es donde la palabra nos da a nosotros la opción, ¿verdad? La libertad. Usted debe congregarse, no se va a dejar de congregar. Entonces hay congregaciones que optan por congregarse 2 veces a la semana. Se congregan 2 veces el domingo en el día y se congregan 1 vez por semana, o sea, los miércoles. Entonces, ¿eso está mal? Eso no está mal, ¿verdad que no? Entonces no pasa nada si no se congregan todos los días, porque no hay un mandamiento específico que digan, el que no se congrega todos los días está enseñando falsa doctrina, ¿verdad que no? Entonces, ahora, podemos sacar una falsa doctrina de ahí. Por ejemplo, si yo empiezo a enseñar, ¿verdad? En la congregación donde yo persevero, o aquí por la radio también, por donde sea, ¿verdad? Pero si yo empiezo a enseñar que el que no se congrega todos los días se va a perder, ¿eso es una doctrina de Dios o es una doctrina de los hombres? Entonces, usted, si quiere, usted comente y conteste la pregunta, ¿verdad? Porque esto estamos viendo la palabra deber. Entonces, no es nada más decir, yo no, usted no puede, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar con sentido bíblico, tratando de entender lo que el tema dice. ¿Debe el cristiano celebrar la Navidad o no debe celebrar la Navidad? Hay mandamientos explícitos, ¿verdad? Explícitos que no se pueden romper. Por ejemplo, la Cena del Señor es un mandamiento. Y el ejemplo es que lo hacían cada semana, ¿verdad? Congregarse es un mandamiento, pero no dice que el que no se congrega todos los días se va a perder. Entonces, la iglesia opta a veces, ¿verdad? Hay congregaciones que se congregan todos los días. Y que se congreguen todos los días no le hace más santo que los otros que se congregan 2 veces por semana, ¿verdad que no? Hay hermanos que por cuestiones de trabajo solamente asisten los domingos. Y Dios conoce la situación. Y eso no les hace a ellos menos santos que el que está ahí todos los días congregándose, ¿verdad que no? Porque la palabra nos da a nosotros mandamientos explícitos y nos da también ejemplos, ¿verdad? Donde el mandamiento no es explícito. Como por ejemplo congregarse, no es explícito que tiene que congregarse todos los días. Entonces, de esa manera podemos entender la palabra ¿debo o no debo? Gloria sea al Señor. ¿Debo celebrar la Navidad o no debo celebrar la Navidad? Bueno, entonces entramos, amados hermanos, a lo que es la Navidad. Hemos escuchado todas las exposiciones, ¿verdad? Gloria sea al Señor, de hermanos muy preparados, que están muy preparados en historia, porque he escuchado casi muchas historias que yo nunca las había escuchado, la verdad. He tenido por estudiarlos y todo eso, pero escucharlos así detalladamente, despacio, ¿verdad? Eso es profundo. Entonces, para eso hay que estudiar antropología o historias, ¿verdad que sí?
Y yo en verdad, amados hermanos, en verdad yo no puedo decir que yo me sé toda la historia, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la Navidad, no hay un mandamiento específico. No hay un mandamiento que diga que usted celebre la Navidad, ¿verdad que no? No lo hay. Ni los que estudian numerología pueden darnos a nosotros el día, la fecha, la hora, el segundo que Cristo Jesús nació. Eso nadie lo puede dar. Entonces, hay hermanos que sí son preparados. Y yo no lo dudo que en la iglesia del Señor hay hermanos bien preparados. Y yo los admiro, yo aprendo demasiado de ellos. Tengo ahí dos hermanos que yo los admiro mucho, que es el hermano Mendieta, porque tiene una larga trayectoria, más de 40 años en la palabra del Señor. Wow, esto es demasiado. Entonces yo quisiera un día ser como él, pero él dice que ha tomado diferentes cursos teológicos. Entonces, para empezar, tengo que empezar a tomarme mi primer curso porque no me he tomado ninguno, ¿verdad? Entonces, pero yo admiro a estos hermanos porque son hermanos preparados y se han preparado para el Señor. Esto es verdaderamente grande, esto es maravilloso, esto es de aplaudirlos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, han expuesto en todo el seminario que no hay mandamiento. No hay mandamiento para celebrar la Navidad, no hay mandamiento para que usted vaya a poner su árbol de Navidad, no hay mandamiento para que usted vaya a dar regalos, no hay mandamiento, hermano, no hay mandamiento. Entonces yo no puedo enseñarle a usted y decir, hermanos, el que no celebra la Navidad no está haciendo la voluntad de Dios. Eso yo no lo puedo enseñar porque no está en la Sagrada Escritura. No sé si me están entendiendo o no. Y si no me entienden, pues me van a disculpar porque también, como les dije, amados hermanos, yo no he tomado cursos ni de oratoria ni de teología. Entonces yo, gloria al Señor, agradezco mucho a los hermanos que me invitaron a exponer la palabra del Señor por este medio. Y yo lo hago con toda humildad, siempre y cuando humilde. Yo sé que yo no soy un orador profesional, ¿verdad? Yo confieso ante ustedes que yo no he estudiado en ningún curso de teología, entonces puede que ustedes tal vez no me entiendan fácil. Pero, como venía explicando, ellos lo han dejado claro. No hay un mandamiento. A esto se le conoce como sincretismo, ¿verdad? Porque se usó. Tenemos entendido que a partir del año 220, ¿verdad? La iglesia de Alejandría, eso era antes que existiera la iglesia católica, decidió celebrar la Navidad el 25, ¿verdad? Con el propósito de poder atraer gente, porque la gente celebraba a sus dioses. Por ejemplo, los griegos celebraban al dios Elos, dice, ¿verdad? Y los romanos también a sus dioses. Entonces ellos querían atraer a la gente y decidieron celebrar la Navidad basado en teología bíblica también, porque si nosotros, no puedo mentir y voy a decir que lo inventaron, ¿verdad? Porque eso sería una mentira. Entonces, en la teología cualquiera se puede equivocar. Y esta gente se equivocó, ¿verdad? Porque hicieron un conteo. Ya los hermanos lo expusieron, ¿verdad? Y no voy a entrar en detalles con eso, pero si usted va a Lucas capítulo 1, versículo 5 y Lucas capítulo 1, versículo 23, usted ve que el orden de Zacarías es de Abías. Entonces, si usted va a Deuteronomios capítulo 24, versículo 10, a Abías le tocaba su turno a la semana octava. Entonces, el problema aquí es cuándo empezaba la semana octava. Entonces, si usted va a Éxodo capítulo 12, versículo 18, la palabra dice que en el día de la Pascua se celebraba por 7 días. Entonces, el año empezaba en Nisan y la celebración empezaba en el día de la Pascua. Era ahí donde empezaban ellos su celebración. Entonces, celebraban 7 días. Empezaban del 14 al 21. El 22 ya entraba otro sacerdote. Entonces, si usted cuenta de ahí 8 semanas, le viene a caer a usted el 1 de julio, que era entonces el mes, supuestamente, cuando estaba Abdías, ¿verdad?, ministrando. Bueno. Ahora, el problema aquí es que eran 24 clases de sacerdotes. Entonces, si contamos, ¿verdad?, de la primera vuelta, se podría decir porque les tocaba 2 veces al año, entonces cae en julio. Pero si contamos de la segunda vuelta, es ahí donde viene entonces lo que ahora se conoce como el 25 de diciembre, ¿verdad? Y esos también están basados en historias, ¿verdad? Como por ejemplo la historia de Flavio Josefo y todo eso, cuando fue destruido el templo de Jerusalén, el sacerdote que estaba ministrando ese día, cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén, porque Flavio Josefo era judío, él conocía muy bien todo eso, entonces de ahí sacan un conteo y cae el 25 de diciembre.
pero no está explícito en las Sagradas Escrituras. Y también ellos están contando en la segunda vuelta, ¿verdad? Y no tenemos ejemplos, argumentos para poder decir que era la segunda vuelta la que le tocaba. Estamos convencidos que era la primera vuelta. Entonces, si era la primera vuelta y con el clima que el hermano explicaba, usted puede buscar ahí lo que los pastores estaban haciendo. Ahí está el audio, creo. No sé cómo se llama cómo se llama el título. Creo que se llama Los Pastores. Entonces, el clima de lo que los pastores estaban haciendo. Si nos basamos en el clima, entonces cae en septiembre, ¿verdad? El nacimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero no está explícito, no hay un mandamiento para celebrarlo. Eso es algo que el hombre, como lo vuelvo a explicar, lo usó como sincretismo, ¿verdad? Entonces ellos celebraban, religiosamente lo celebraban cada 25 de diciembre. Gloria sea al Señor. Otro punto que quiero explicar ahí también es que también podemos ver ahí, hermanos, que el calendario actual que nosotros tenemos se cuenta del nacimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el argumento es, ¿debe el cristiano celebrar la Navidad o no, verdad? La respuesta es no, porque no es un mandamiento. Pero en cuanto a nuestro tiempo, ¿verdad? Que esto ya es a nivel mundial y esto no tiene nada que ver con religión. Esto es un calendario que mide el tiempo, ya sea para ateos o para creyentes. Todos se miden de ese tiempo y los ateos están que no lo pueden creer porque quisieran cambiar el tiempo, porque el tiempo se mide del supuesto nacimiento de Cristo Jesús. No sé si usted conoce el calendario gregoriano, pero el calendario gregoriano nos enseña a nosotros el antes de Cristo y el después de Cristo. Entonces, ¿qué día nació Jesús? Entre comillas, el 25, ¿verdad? Y su circuncisión se celebra entonces el 1 de enero, que es a los 8 días. Cuando usted dice feliz año nuevo, está participando de lo que es el supuesto nacimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? De una manera involuntaria. Ya no lo estamos viendo aquí, ya nosotros ya no lo vemos de la manera religiosa, sino ya lo vemos como un calendario, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con religión. Se cuenta de ahí, pero todos sabemos que Jesús no nació ahí. Entonces no tiene nada que ver con religión. Ya aquí ya es un calendario que domina, ya sea creyente, ateo, judío, musulmán. Casi la mayoría de los que viven aquí tienen que regirse. Los que viven por el lado de Europa, por nuestro continente, por el lado de Jerusalén, tienen que regirse por el calendario gregoriano, que es un calendario a nivel mundial, que los chinos tienen su propio calendario, pero que se siguen, muchos de ellos se tienen que medir por ley, a causa de los estudios, ¿verdad? Muchos de ellos vienen a estudiar aquí, tienen que medirse por el calendario gregoriano. Entonces hay que dejarlo claro también, ¿verdad? Porque no he escuchado a alguien que lo haya tocado también durante este seminario, pero el tiempo, amados hermanos, se mide antes de Cristo y después de Cristo. Si usted no está de acuerdo, puede ser que usted no conoce el calendario, pero usted puede ver en las Sagradas Escrituras, cuando estamos en el Antiguo Testamento, ahí le aparece una A y una D, ya sea antes de Cristo o después de Cristo, ¿sí o no? Gloria sea al Señor. Entonces, si usted está de acuerdo con el calendario gregoriano, entonces estamos de una manera involuntaria, ¿verdad? Contando el tiempo del nacimiento de Cristo Jesús. Pero como le digo, no es de una manera religiosa, sino ya esto es algo que tiene que ver con la sociedad. Entonces, es bueno no confundir también las cosas sociales con las cosas religiosas. Este es un problema grande también que hay en el tiempo actual. Entonces, al confundir peras con manzanas, es tener conocimiento por un lado, pero inclinarnos solamente a un lado y dejar de ver el otro punto de vista, ¿me entiende? No sé si me está entendiendo o no. Entonces debemos tener claro las dos cosas, ¿verdad? Que somos la iglesia de Cristo, pero que estamos en el mundo, y el mundo se compone por una sociedad de humanos. Entonces yo quiero, amados hermanos, ya dejando claro esto, si no está claro, usted me puede escribir al 561-768-3551. Agréguenme en WhatsApp y me puede mandar sus mensajes, sus comentarios, y yo puedo entonces contestarle a usted de una manera calmada. Aquí el tiempo ya se me va, tengo aproximadamente, creo que 30 minutos, ¿verdad? O 40 minutos, algo así. Pero entonces el tiempo acá, hermano, se va rápido. Si usted quiere escribirme, puede hacerlo.
ya sea también por Facebook, búscame como Joel Pérez, y yo le puedo explicar un poco acerca del tiempo, que tenemos un calendario que se llama el calendario gregoriano, que este calendario inició a partir del año 1500 por universitarios de Salamanca, que pusieron todo en orden, pero que su creador se llama, conocido como Gregorio, ¿me entiende? Entonces, antes de ese calendario, nos manejaba el calendario juliano. Entonces los puritanos no aprobaron el calendario gregoriano y también ellos confundieron, ¿verdad?, lo que es la Navidad, el tiempo, con la religión. Yo quiero leer acá unos argumentos que encontré en Wikipedia. Quiero decir que lo saqué de la Wikipedia libre, no es una Wikipedia ni puritana ni católica, sino es una Wikipedia libre. Entonces lo que yo quiero que usted entienda, amado hermano y amigo, es que vivimos en una sociedad, ¿verdad? Entonces ese es el otro punto que yo quiero que usted vea de la Navidad. Porque quiera o no, el tiempo se cuenta de ahí, del nacimiento de Cristo Jesús. Y si alguien no está de acuerdo, lo puede negar, ¿verdad? Pero como no es a nivel religioso ya quedamos claro que no es un mandamiento celebrar la Navidad. Pero el tiempo sí lo contamos de ahí. Porque, por ejemplo, este 31 de diciembre, usted va a finalizar el año. ¿De dónde cree usted que se empezó a contar ese año? Este es un nuevo calendario el que tenemos. Entonces, los judíos, amados hermanos, tenían otro calendario. ¿Entiende? Dios le dio su calendario a ellos. Y ese calendario empezaba en el mes de Nisan. Ese era el primer calendario judío. Y la primera gran fiesta de los judíos del año era la Pascua. Empezaba el 14, que era entonces cuando empezaban a ministrar todos los sacerdotes que iban en orden, de donde se saca el conteo del orden de Zacarías, que viene de la clase de Abías. Si usted quiere apuntarlo, es Lucas 1:5 al 23. Primera de Crónicas 24:10. También puede apuntar Éxodo capítulo 12, versículo 18. Y después tiene que buscar las historias judías para poderlo entender un poquito más. Pero no es un mandamiento, porque no es un mandamiento celebrar la Navidad, ¿verdad que no? Entonces, yo estoy de acuerdo con un hermano que estaba escribiendo en mi audio, porque yo tuve una exposición que se tituló Dios es un Dios de regalos. Entonces, si usted quiere, también ahí lo puede buscar. Y hay un hermano ahí que está comentando y dice: yo celebro la Navidad a cada 8 días en la muerte y sepultura de Cristo Jesús. De acuerdo, hermanos. Yo no tengo nada ahí. Yo estoy completamente de acuerdo. Y yo soy de la Iglesia del Señor. Yo creo en eso. Yo participo cada primer día de la semana. Y yo estoy de acuerdo que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Ahora, el problema es que hay que aclararle al mundo que Jesús nació también, ¿verdad? Porque cuando la palabra dice en Juan capítulo 19, consumado es porque el Señor murió. Para morir tuvo que vivir una vida. No sé si usted me puede entender o no. Pero Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo nacido de mujer, ¿verdad? Él nació, está profetizado. Entonces se cuenta la obra redentora del Señor desde su nacimiento hasta la cruz. Ahí fue donde Él dijo: consumado es. Todo lo que Él hizo desde que nació, lo hizo por amor a nosotros. Gloria sea al Señor. Entonces, muy de acuerdo, celebramos la cena del Señor cada primer día de la semana. Luego dice la palabra del Señor, amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 5. Quiero leerlo rápidamente. 1 Corintios capítulo 5, versículo, vamos a ver, versículo 6, si no estoy equivocado. Vamos a buscarlo. No lo tengo apuntado, amados hermanos, pero quiero leerlo porque ellos me dijeron: tienes que presentar texto, capítulo y versículo. Ok, pues tenemos que hacerlo porque de eso se trata el seminario. Dice la palabra del Señor: así que celebremos, 1 Corintios 5, 8. Así que celebremos las fiestas no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, en el contexto nos dice: eso es escrito por carta, para que no os juntéis con los fornicarios. Entonces nos empieza a hablar de las inmundicias, todas las inmundicias que hay, ¿verdad? Entonces el cristiano puede celebrar, por supuesto. Puede celebrar, ¿cuándo? Todos los días, porque empieza su semana el primer día de la semana, ¿sí o no? Conmemoramos de la cena del Señor. Entonces, ¿qué solamente entonces vamos a celebrar? Eso es la celebración, la conmemoración de su muerte. Y después de la palabra tenemos que celebrar toda la semana, sin malicia, sin pecado.
Entonces esto incluye el 25. Entonces usted podrá preguntar, pero yo qué puedo hacer el 25, ¿verdad? Entonces hay muchas, ahí es donde se abren muchas preguntas. Porque por ejemplo el mundo, ¿usted cree que el mundo solamente peca el 25? No, el mundo está en pecado. ¿Y cuándo está en pecado? Solamente el 25, no todos los días. Entonces nosotros, ¿cuándo no podemos pecar? Solamente el 25. No, todos los días. Los 7 días de la semana, gloria sea al Señor. Los 7 días de la semana nosotros, amados hermanos, estamos de fiesta con Jesús. ¿Sí o no? Si estoy equivocado, usted me tiene que corregir. Pero yo encuentro en la palabra celebrar, es festejar, gozarse. Y todo lo que el cristiano hace, lo hace todos los días para el Señor. Después podemos ver Colosenses, ahí nos da una lista, Colosenses 3:1, si usted quiere búsquelo hasta el 15, si usted verdaderamente quiere agradar a Dios. Vamos a buscarlo y lo vamos a leer rápidamente. Colosenses capítulo 3. En Colosas había un problema también. Unos creían que había que cuidarse, ¿verdad? Que había que cuidarse de tocar cosas impuras, porque si lo tocaban iban a quedar impuros. Muchos tenían, porque se estaban metiendo el judaísmo en Colosas, la ley. Entonces estos hermanos estaban poniendo su cuerpo a algo, dice el apóstol Pablo, que parece que tuviera sentido, pero no tiene sentido en cuanto a la santidad. La santidad no depende de que si usted va a poner luz o no, que si usted va a dar regalos o no, de ahí no depende la santidad. Entonces yo quiero dejar en claro eso, hermanos, porque también, yo no les estoy diciendo que ustedes celebren la Navidad, pero también podamos a confundirnos como estaban a confundir los de Colosas, ¿verdad? Los de Colosas pensaban que la santidad era por hacer cosas materiales. Ahora viene el apóstol Pablo y les cita, como dicen algunos hermanos, un cañonazo que les dio en el corazón. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, lo terrenal no solamente son luces. Es más, en el siglo 1, 2 y 3, yo nací en un lugar donde no había luz, amados hermanos. No había electricidad. Entonces eso es nuevo, es tecnología. La tecnología, la ciencia va cambiando. Otra cosa que nosotros, como la iglesia actual que somos, y debemos reconocer que la sociedad cambia, amados hermanos. La sociedad no se queda estancado ahí. Los tiempos de Jesús eran otros. ¿Quién sabe si nuestro tiempo va a cambiar y si el Señor Jesús no viene ahora, en esta era, ¿verdad? En el tiempo actual puede que nos van a criticar a nosotros también los cristianos, los otros hermanos que van a venir después de nosotros. Porque la tecnología va a cambiar. Y van a decir, aquellos hermanos escribían en Facebook, se la pasaban subiendo fotos en Facebook. La otra vez subí una foto porque fui a la tienda y le puse una gorra de Santa Claus a mi esposa. Ahorita hay muchas gorras de Santa Claus ahí. Y me tomé una foto y se me olvidó y lo subí a Facebook. Ya después mejor lo subí para promover el seminario, ¿verdad? Pero puede que en el tiempo futuro nos van a nosotros a criticar. Entonces, porque la sociedad cambia, amados hermanos. Debemos adaptarnos a la sociedad también. No nos vamos a quedar encerrados como los testigos de Jehová. ¿O qué creen ustedes? ¿O le vamos a seguir el rollo a los testigos de Jehová? Yo no creo eso. Nosotros somos la iglesia del Señor y debemos entender entonces qué es lo que significa santidad. Dice la palabra, hacer morir pues lo terrenal. Entonces usted no va a poner luz, pero ya hizo morir lo terrenal, esa es la pregunta. Usted no está de acuerdo en dar regalos, pero ya hizo morir lo terrenal. Usted no está de acuerdo en poner árboles de Navidad, pero ya hizo morir lo terrenal. Usted no está de acuerdo que su familia lo visite el 25 de diciembre, pero ya hizo morir lo terrenal. Si ya hizo morir lo terrenal, lo demás es secundario. Y gloria sea al Señor, amados hermanos, por eso. Pero yo quiero recomendarles de todo corazón lo que la palabra enseña, no lo que yo quiero enseñar por mi propia cuenta. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Hay hermanos avaros? Hay hermanos que la pasan trabajando y solamente van los domingos. Hay hermanos que tienen hasta 2, 3 trabajos y ya no van los domingos. Eso lo tiene usted que arreglar, porque usted puede que no ponga y no tiene nada que ver, y puede que usted ya no compre nada desde diciembre, porque también por ahí hay hermanos que dicen que son fiestas comerciales y tienen toda la razón. Una sociedad donde se mueve el comercio a nivel mundial. Y si usted no quiere participar en eso, tiene todo su derecho. Puede comprar todas sus cosas en noviembre, pues ya en diciembre, ¿verdad? Y en enero, pues ya no. Para que usted pueda, ¿verdad? Tiene toda la libertad, pero también no tiene la libertad de exigir a otros
que se comporten de la misma manera que usted quiere que todos se comporten, ¿verdad? Entonces hay una libertad en Cristo Jesús. Pero lo fundamental es lo que yo les quiero dar en esta maravillosa noche para la gloria del Señor. Yo estoy trabajando en eso también porque yo también quiero ser nuevo, quiero agradar a Dios. Entonces vamos a agradar a Dios de la manera real, como es, dice la palabra. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Es desobediencia, sí o no? Entonces usted puede estar acusando de desobediencia, hermanos, que tal vez, porque debemos entender y tener claro. Yo no tengo mucho en la iglesia de Cristo, pero yo estoy completamente claro que así como hay hermanos que son fieles en cuanto a no tener nada que ver con las tradiciones, hay hermanos que toman la libertad de poner también luces, hay hermanos que toman la libertad de dar regalos. Y yo no me voy a inclinar ni para un lado ni para otro lado, ¿verdad? Porque mi deber es enseñar la palabra del Señor. Entonces, lo que yo quiero que usted aprenda, amado hermano, es lo que el apóstol Pablo nos enseñó acá, que es buscar la santidad completa. Porque usted puede trabajar en una área, pero descuidar la otra área. Dice entonces la palabra del Señor, que por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso es el deber de la iglesia en lo que hay que trabajar. Luego dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. ¿Son costumbres paganas, sí o no? Por supuesto que son costumbres paganas, es vida pagana. Pero hoy en día yo digo que la Navidad es costumbre pagana, y yo estoy de acuerdo con eso, es costumbre pagana. Pero para mí pasa a ser también importante dar a conocer la fecha de nacimiento de Cristo Jesús, pero también debemos trabajar en nuestra relación con Dios, ¿verdad? No sé si usted me está entendiendo, amado hermano, y si no, pues le ruego al Señor que me disculpe. Dice entonces la palabra del Señor, que también esta es cosa del mundo. Entonces, usted podrá decir, yo no soy pagano, yo no pongo luz, yo no pongo árboles. Está bien si usted ya está santificado completamente, pero debemos entender que estamos también en este cuerpo, ¿verdad? Dios quiere que estemos en este cuerpo, y mientras estamos en este cuerpo, la palabra dice que todos pecan, ¿verdad? Debemos reconocer que somos pecadores. Yo por ahí escuché que algún hermano decía, debemos permanecer puros. Yo estoy de acuerdo que permanecemos puros, pero por el Señor Jesús. Por nosotros mismos es un poco difícil, amados hermanos, porque nosotros le fallamos al Señor a cada rato. Pero la primera carta de Juan capítulo 1, versículo 1, y la primera carta de Juan capítulo 2 dice la palabra que la sangre del Señor Jesús es poderosa para limpiarnos de todos pecados, sí, confesamos nuestros pecados. Luego dice la palabra entonces, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Escuche bien, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Entonces, ¿qué pasa aquí ahora? Yo por eso quiero presentar este punto, que cuando viene la Navidad y usted ve a su hermano o a su hermana, algunos, ¿verdad?, que son de la iglesia y ponen árboles, porque no, usted no va a negar que no. Yo vivo acá en Estados Unidos y yo conozco a muchos hermanos que practican eso. Y yo no los voy a dejar de decir que son mis hermanos. Y yo no me voy a enojar con ellos. Y yo no me voy a irar con ellos. Y yo no me voy a dividir de ellos. Porque también enojarse, airarse, murmurar, todo eso es pecado, es cosa del mundo. Entonces, ¿qué hago yo? Caigo también en las cosas del mundo. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Mi hermano? No. Por ahí dicen los otros que entonces hacemos tropezar a los débiles. Pero es que no vamos a estar toda la vida débil también. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar débil? ¿Cuánto tiempo lleva usted en el Señor? Tenemos que pensar en eso. Si ya transformamos nuestra vida, no podemos estar débil. Yo no voy a caer por otro hermano. La palabra es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en Él. Si a usted, su maestro, le ha enseñado a poner los ojos en Jesús, a usted le va a aportar un comino a su hermano. Claro que usted lo va a querer ayudar, lo va a querer enseñar, pero sin murmurar, sin pelear, sin enojarse, sin dividirse. Y si usted no lo entiende, amado hermano, es su problema, pero este es el punto, este es el otro punto de vista que yo quiero que usted vea en este seminario. Y yo lo estoy haciendo de la manera más humilde. Quizás no soy un gran orador, pero lo estoy haciendo para la gloria del Señor, sin querer lastimar a nadie. Yo quiero que usted tenga claro, yo no quiero que usted caiga en pecado también, ¿me entiende? Entonces puede usted crea que los hermanos que ponen luz están en pecado, pero usted también puede airarse contra ellos, puede dividirse, puede despreciarlos, y usted también va a caer en pecado, ¿me entiende? Entonces tenemos que tener un equilibrio, tenemos que ser transformados, tiene que haber una verdadera transformación, si es que somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Estamos completamente seguros que somos la iglesia de Cristo. Santifiquémonos para nuestro Señor. Dice la palabra entonces, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Es tradición, sí o no? ¿Es costumbre, sí o no? ¿Es cosa del mundo, sí o no?
Ya se despojó usted completamente para poder juzgar a otros. ¿Está usted completamente seguro que ya se despojó de todas estas cosas? Si ya se despojó, amado hermano, entonces puede ser juez. Pero yo no estoy seguro porque la palabra del Señor dice que solamente hay un juez y se llama Cristo Jesús. Entonces la diferencia que hay entre hermanos en el tiempo actual no deberían tratarse como se trataban en el primer siglo los judíos con los hermanos gentiles. Ya esta iglesia debería estar más despierta, más abierta, para poder consentir el primer mandamiento que violaban los judíos, que era el mandamiento del amor. ¿Entiendes? Entonces dice la palabra, en el versículo 10, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Gloria sea al Señor. Entonces puede ser que a usted no le está gustando esto, ¿verdad? Porque todo lo que se ha dicho en el seminario es algo que nos agrada y a mí también me agrada, por supuesto. Pero hay otras cosas que también se tienen que decir. Y hay que decírselo porque estamos hablando de paganería. Estamos hablando de malas costumbres. Estamos hablando de enseñar cosas, ejemplos malos a nuestros hijos. Entonces, si queremos enseñar cosas buenas, vamos a empezar por los principios de Dios. Y los principios de Dios se basan en el amor. Si usted va a Éxodo, capítulo 20, versículo 1 en adelante, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es ¿cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, dice Romanos, que donde hay amor está el cumplimiento de la ley. Porque el cumplimiento de la ley se cumple en el amor. Entonces usted tiene que estar, eso se tiene que desarrollar en usted, sí o sí. Porque este era el mandamiento que violaban los fariseos y los saduceos y todo el pueblo de Israel. Solo había un remanente justo que vivía en el amor de Dios. Todos los demás lo violaban. En el tiempo actual la iglesia no es la excepción, ¿o sí? No debería ser la excepción. Deberíamos perfeccionarnos en el amor. Entonces, cuando hay amor, amados hermanos, es cuando le damos un mejor ejemplo a nuestros hijos. Dar ejemplo a nuestros hijos no es no repartir regalos el 25. Dar ejemplo a nuestros hijos no es no poner luz el 25. Es secundario también, claro que sí, son modales, son tradiciones, son culturas que usted le puede enseñar a sus hijos, pero la santidad no depende de ahí. El buen ejemplo no depende de ahí, usted lo va a ver ahorita. Luego entonces dice la palabra del Señor. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, ¿qué van a tener paciencia, mansedumbre y humildad con nuestros hermanos que entienden diferente a nosotros? O nos vamos a ir y vamos a descargar toda nuestros argumentos sobre ellos y los podemos hacer caer también, ¿sí o no? ¿No ha usted considerado que también los puede hacer caer a ellos? Yo sé que usted está fundamentado en su fe y tiene bien claro lo que es la Navidad, pero puede que haya alguno que lo entiende diferente a usted. Pero es su hermano, Cristo murió por él. Entonces hay que tratarlos con amor también. Luego dice la palabra entonces, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. Es ahí donde tenemos que vestirnos. Y ese es el ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos. Dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis también llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. No dice ser engrandecidos, dice sed agradecidos. Si es que tú ya hiciste todas estas cosas que ya hablamos aquí, entonces sea agradecido, no seas engrandecido, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Gloria sea al Señor. Pero para que haya amor debe haber humildad. Dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Versículo 18, casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Este es el mejor ejemplo que usted le puede dar a sus hijos. Entonces, amados hermanos,
Los colosas estaban confundidos. Entonces, si usted lee aquí versículo 1 de Colosenses, capítulo 1, versículo 23, versículo 20, dice la palabra. Colosenses 2:23, dice la palabra del Señor. Veamos la confusión que tenían los colosas. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Se destruyen las luces, ¿sí o no? Se destruye el árbol, ¿sí o no? Se destruye un regalo de Navidad que usted pueda tener el 25, ¿sí o no? Todo su material se destruye. Entonces es bueno enseñarlo, pero también no es bueno descuidar la otra parte. Entonces Pablo no hubiera escrito esto si los colosas hubieran entendido lo que es la santidad, lo que es dejar el mundo completamente. Entonces dejar el mundo no solamente es dejar costumbres y tradiciones, sino hay que santificarse para el Señor. Y esto es lo que yo quiero que usted aprenda en esta maravillosa noche, aunque yo sé que usted lo sabe de memoria, ¿verdad? Luego dice la palabra, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Parece que fuera una gran sabiduría. En culto voluntario. Parece que lo estuviéramos haciendo para Dios. Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Gloria sea al Señor. Entonces, amados hermanos, otro pasaje que yo quiero que veamos es primera de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo. Gloria sea al Señor. Capítulo 17, versículo 15, dice la palabra, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. ¿Cuál es el mal? Lo que ya leímos ahorita, el pecado. Que quiera o no, puede que usted todavía no esté completamente en esa obra. Entonces, ponga la importancia a lo otro, pero también ponga la importancia a esto, porque la palabra dice en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Yo no sé cuántos minutos me quedan. Amados hermanos, me dieron una sola exposición para este tema. Este tema no se puede dar en una sola exposición. Yo veo que al árbol de Navidad le dieron 2 secciones. A los pastores, o no sé a cuál otra, le dieron 2 secciones. Y qué bien, porque así uno tiene tiempo de enseñar lo que uno ve, ¿verdad? Pero acá no nos dieron todo este tiempo. Entonces vamos a resumirlo. Vamos a resumirlo. Gloria sea al Señor. Entonces voy a leer un poco de lo que eran los puritanos. Y voy a ver que también están casi igual que los colosas. Dice entonces acá la Wikipedia, cerca del año 200, bueno, gloria sea al Señor. Dice la Wikipedia, durante la Reforma Protestante, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándola trampa de los papistas y hasta garras de bestia, debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Todo eso ya lo expusieron los hermanos. Después de la victoria parlamentaria contra el rey Carlos y durante la guerra civil inglesa, en 1647, los gobernantes puritanos ingleses prohibieron la celebración de la Navidad. Entonces aquí ya se mezcló con la sociedad. Aquí ya no era solamente una enseñanza religiosa, ¿verdad? Porque tenemos entendido que el emperador romano, el Papa romano, en el año 400, declaró la Navidad como religión legítima del Imperio Romano, y todo aquel que no estaba de acuerdo a lo que sería la religión romana, pues iba a ser perseguido. Entonces de ahí nosotros vemos también que viene la palabra paganismo, viene alrededor del año 4. Paganismo usted no encuentra en la Sagrada Escritura. Usted encuentra idolatría, usted encuentra mundano, usted encuentra gentil, pero usted no va a encontrar la palabra pagano en la Sagrada Escritura. Entonces si usted va a la etimología de la palabra pagano, viene de la era del Imperio Romano en el siglo IV, porque ellos persiguieron a todos aquellos que tenían una creencia diferente a la de ellos. O sea que en el tiempo actual nosotros no creemos que Jesús nació el 25, en la era de los romanos. Para ese entonces nosotros éramos paganos para ellos y íbamos a ser perseguidos, ¿me entiendes? Porque ellos metieron la religión cristiana, ahora sí que a punta de guerra. Entonces, no era malo que enseñaran a Cristo Jesús, pero lo tenían que enseñar correctamente. También eso es lo otro que debemos ver. Hay cosas lícitas y hay cosas ilícitas que el cristiano debe aprender y lo debe tener claro, ¿verdad? Pero también sabemos que esto fue interés político, fue querer tener el dominio mundial. Entonces, hace rato yo estaba oyendo
que el hermano exponía que cuando el misionero, ¿verdad?, católico llegó a Alemania, cortó el árbol del universo que los alemanes tenían como, le rendían adoración como Dios también, y puso el árbol de Navidad, que es conocido como el árbol de Navidad, y creo que lo identificó, no sé qué simbología le dio, no lo he estudiado, para atraerlos a ellos a la religión católica. Pero también debemos ver el sincretismo que había ahí, que era querer tener el control mundial. Entonces no estaban bien, no estaba mal que enseñaran a Cristo Jesús, pero no lo estaban enseñando de corazón, sino había cosas deshonestas a su alrededor. Entonces aquí los puritanos son los que salieron de la reforma de Calvino. Entonces estos calvinistas, ¿verdad?, empezaron también a confundir lo que es lo religioso y lo empezaron también a mezclar con la política. No tiene nada que ver, ¿sí o no? En el caso mío, la política a mí no me afecta. Por ejemplo, ahorita están sacando el matrimonio gay, el matrimonio unisex, ¿verdad? O sea, de hombre con hombre y mujer con mujer. A mí no me afecta porque yo estoy bajo los principios de Dios. Entonces, yo no puedo puedo protestar, sí, pero no puedo hacer una guerra para querer cambiar esa ley. Porque yo tengo el conocimiento de la Sagrada Escritura. No sé si usted me está entendiendo o no. Entonces aquí es donde se convierte ya en algo social, la Navidad. Yo quiero que usted vea ese punto porque parece que no está expuesto a ese punto, ¿verdad? Entonces ya no fue solamente religioso, sino ya pasó a una guerra política. Entonces dice la Wikipedia aquí, usted lo puede buscar en la Wikipedia libre. Eso está ahí, no está en la Wikipedia católica ni en la Wikipedia puritana. O sea, está aquí en la Wikipedia libre. Dice entonces, en el año 1647, o sea, casi estamos hablando de aproximadamente 4 siglos atrás, los gobernantes puritanos ingleses prohibieron la Navidad, la celebración de Navidad. El pueblo se rebeló realizando varios motines hasta tomar ciudades. Imagínense, esto se volvió en manifestaciones y todo eso, pero eso ya era a nivel político. Ya era para querer cambiar una ley establecida por un imperio. Luego dice entonces, en 1660 se puso fin a la prohibición, pero muchos de los miembros del clero reformista, o sea, los puritanos, no conforme, rechazaban las celebraciones navideñas, utilizando argumentos puritanos. O sea, que empezaron a mezclar lo que es la religión con la política. Eso también no está bien. Entonces, de una u otra manera, ambos estaban fallando. Yo no me puedo poner aquí del lado de los puritanos, ni me puedo poner del lado de los católicos, de los romanos, porque ambos están equivocados, ¿sí o no? Entonces eso es lo que tenemos que tener claro también en nuestro tiempo, en nuestra era, que la sociedad cambia. La Navidad empezó como un punto religioso, que lo sigue observando en el tiempo actual la iglesia católica, ¿verdad? O sea, la iglesia romana. Y por ahí otras congregaciones que lo enseñan también, que hay que celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, del lado religioso. Pero no pueden ver el lado político, porque la historia dice que esto se volvió política, se volvió ya una guerra de leyes. No sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Si no me están entendiendo, tomen mi número de teléfono, 561-768-3551. Creo que ya estoy a punto de terminar. Luego entonces dice... fue rechazada la celebración de la navideña utilizando argumentos puritanos en la época colonial de los Estados Unidos. Los puritanos de Nueva Inglaterra rechazaban la Navidad. O sea que toda esta política también cuando ellos emigraron a Estados Unidos, tocó a Estados Unidos. En Boston en 1659 y en 1681, en el tiempo de los cristianos residentes de Virginia y Nueva York, siguieron las celebraciones de Navidad. O sea que había estados, pero esto ya era política. Había estados que lo celebraban y había estados que no, porque la política empezó a entrometerse y se empezó a mezclar la política y lo religioso, ¿me entienden? Entonces, ambas están equivocados. No, aquí no le pueden dar la razón a ninguno. Entonces sigue diciendo, después de la Revolución Francesa se desarrolló su propio calendario republicano francés, aunque los cambios de su inventación de 10 días cada semana no tuvo éxito. Entonces lo que yo quiero que usted entienda, que nuestro tiempo, ¿verdad?, está contado del nacimiento de Cristo Jesús. Eso es histórico. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Eso no tiene nada que ver con religión, ¿verdad? Entonces, cuando alguien condena a los hermanos que ponen luces, otros sale y dice, pero tú celebras el tiempo. Entonces, porque ambos grupos se equivocan porque están mezclando lo social con la religión. No tiene nada que ver la religión y la sociedad. Entonces estos puritanos
trataron de cambiar su calendario para no contar el tiempo del nacimiento de Cristo Jesús. Luego dice entonces, en la actualidad algunas iglesias bautistas dependientes, algunas congregaciones protestantes de dominación tradicional como los testigos de Jehová, esos fueron otros. Esos testigos de Jehová confundieron también lo que es la religión y la política. Estos testigos de Jehová no saludan a la bandera. Estos testigos de Jehová son muy extremistas, amados hermanos. Pero ya después, cuando nosotros vemos sus vidas, toman, fuman, bailan. Entonces, porque están aquí pensando ser santos por medio de la sociedad. La santidad está en la palabra de Dios. Eso ya lo leímos. ¿Entiende? Entonces yo lo que quiero que usted tenga claro, que debemos trabajar también nuestra relación personal con Dios. Antes de estarnos también, es bueno tocar todos estos temas, pero también debemos preocuparnos por nuestra relación con Dios, ¿verdad? Entonces acá, estos testigos de Jehová, en el año dije la palabra, y es lo único que yo sé, hermanos, en el año 1900, ellos también se levantaron y empezaron a confundir todo. Hasta el tiempo actual ellos están confundidos, pero aunque ellos no celebren la Navidad, aunque no saluden la bandera, no están con el Señor. Ese es el problema. El problema aquí está que lo social, lo político, nada tiene que ver con la salvación. Yo tengo un hermano que en la iglesia en West Palm Beach, donde yo perseveraba antes, este hermano es anciano. Este hermano es coronel o teniente, creo que es fue coronel o teniente del Army de los Estados Unidos. Era cristiano y fue coronel. Allá les enseñan a saludar la bandera, cantar el himno nacional. Él lo hacía porque es un deber político, y lo político nunca se puede confundir con lo espiritual. Esto es lo que yo quiero que usted tenga claro, si es que usted no lo tiene claro. Entonces, ¿qué pasa con este hermano? Convirtió varios soldados para Cristo cuando él estuvo en el Army. O sea que el cristiano siempre agrada a Dios en todo, ¿verdad? Pero no vamos a confundir las cosas. Entonces los testigos de Jehová no quieren entrar al Army por su religión. En el tiempo actual, ¿qué hacen los testigos de Jehová? Porque en el tiempo actual los que trabajan aquí en landscaping, es el tiempo en que la gente quiere poner luces en su casa. Entonces muchos de ellos se refusan porque son devotos, rehúsan ir a hacer el trabajo que les manda la compañía. Entonces pierden el trabajo por no ir a poner luces, porque también poner luces pagan aquí a 15 o 14 la hora. Entonces algunos se dejan las compañías porque no quieren participar en las cosas paganas. Dios mío, ¿hasta dónde está el entendimiento de esta gente, verdad? Entonces nosotros no debemos caer en eso, hermanos. Por ejemplo, yo no tengo problema con que la gente ponga luz en sus casas. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Es bueno enseñar todo lo que se ha enseñado, por supuesto. Yo lo apruebo. Yo también lo enseño, por eso estoy aquí. El problema es que ellos no se han convertido. Ellos no se han convertido. Es malo que celebren a Jesús. Si usted busca la Wikipedia, ¿qué significa la Navidad? La Navidad, a nivel social, en el tiempo actual, es en honor a Jesús. Ya no es en honor a Isis, ya no es en honor al Dios Sol. Es en honor a Jesús a nivel mundial. Dice la Wikipedia que muchos millones de personas celebran la Navidad el 25. ¿Entiende? Eso es lo que yo quiero que usted entienda también. ¿Es malo que lo celebren? No es malo que lo celebren. No hay un mandamiento que diga que es malo. Lo que es malo es que no es el 25, ¿me entiende? Lo que es malo es que no se han convertido. Este es el problema. El problema aquí es que están celebrando algo que no les conviene. Que no saben lo que están celebrando. Están celebrando a Jesús, por supuesto. Si usted va a la historia, busque la historia, cuáles son los hombres más famosos de la historia en la actualidad. Usted va a encontrar con personajes bíblicos como Abraham, Moisés, Adán, Isaías, Jesús. Entonces usted ve ahora a muchos hombres incrédulos que se llaman Jesús, que se llaman Daniel, que se llaman Ezequiel. ¿Por qué razón? Porque están más relacionados con Dios. O sea, sí, ellos sí creen que hubo un Jesús que vino hace más de 2000 años. El problema es que no se convierten. El problema es que no lo reconocen. Entonces el problema está aquí, que va a hacer la iglesia. ¿Entiende? Dice la palabra, yo te ruego por ellos. No para que los quites del mundo, porque si los quitas del mundo, entonces ¿cómo van a evangelizar? Sino, ¿para qué? Los guardes del mal, guárdalos del pecado. ¿Entiende? Entonces no vamos a hacer como los puritanos que quisieron cambiar las leyes. No vamos a declarar una guerra santa. Tampoco vamos a odiar a nuestros hermanos que no están en la misma convicción que nosotros. Sino debemos respetar, ¿verdad? Trabajar el amor
que es el vínculo de la paz, el vínculo perfecto, dice la palabra del Señor. Entonces, los testigos de Jehová no están de acuerdo y están confundiendo aquí lo social con lo religioso. Los puritanos, o sea, los calvinistas, antes no estaban de acuerdo, ahora dice que muchos de ellos lo celebran. Bueno, otros que no estaban de acuerdo aquí en Estados Unidos son los ateos. Los ateos quieren quitar el Merry Christmas, porque aquí en Estados Unidos es una ley. La Navidad fue declarada día feriado federal de los Estados Unidos en 1870, en la ley firmada por el presidente Ulises. Entonces, esta es una ley federal. Y aquí el que no cumple con sus empleados también es sancionado. Y si alguien quiere que su empleado trabaje el 25, le tienen que pagar el doble, porque es una ley. Entonces, hay cristianos que trabajan el 25 y hay cristianos que no trabajan el 25 porque es una ley federal. De una u otra manera están participando de la tradición pagana. El problema es, esto es malo. Esto no es malo. Eso no es malo. Es una ley federal y es una ley muy buena. ¿Me entiendes? Es una ley muy buena. Una vez me preguntaba un hermano, ¿y a usted le gusta la Navidad? Y yo le dije, a mí me gusta, pues. ¿Cómo no? Yo quisiera que hubiera Navidad 4 veces al año. ¿Y por qué? Porque nos dan el día 25 de descanso. ¿Entiendes? Es más, yo tengo un patrón, a mí Dios me ha bendecido, amados hermanos, acá en Estados Unidos. Yo trabajé con un patrón 3 años. Él desde el 20 de diciembre le paraba y decía, agárrate estas 2 semanas y la semana después del año nuevo, o sea que vamos a venir a la segunda semana del año nuevo a trabajar otra vez. ¡Wow! Yo no iba a decir, no, es que yo soy cristiano, yo voy a seguir trabajando, eso no tiene lógica, sino tenemos que entender que la iglesia está en una sociedad. Entonces viene acá el patrón que yo tenía, yo siempre ruego que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y una vez me dio $2,000 regalado y me dijo, mira, págatela con tu familia. Eso es de gratis, eso no tiene nada que ver con bonos ni nada. Esa es la tradición aquí en Estados Unidos. Si yo no lo iba a recibir porque soy cristiano, eso sería ilógico. Entonces yo tendría cayendo como los testigos de Jehová. Entonces tenemos que usar la lógica también, hermanos. Entonces, hace 2 semanas, aquí donde yo me moví de Florida para acá, y yo no conozco al vecino que está aquí cerca de la yarda, pero siempre me ve jugar con los niños afuera, o caminar y todo eso. Y hace una semana él entró aquí y abrió la puerta, y me dijo Merry Christmas, y me regaló una chamarra de piel. Y yo no lo conozco, nos hemos visto de vista y nos hemos saludado nada más. Es una chamarra cara, porque aquí en Tennessee ahorita está haciendo frío. Entonces yo, ¿qué iba a hacer? ¿Lo iba a contestar o no lo iba a contestar? ¿Lo iba a recibir el regalo que él traía o no? Él no me conoce, pero esa es la cultura acá. Y yo soy cristiano, pero eso no me hace a mí pagano. ¿Entiendes? Entonces debemos ver, hermanos, que la sociedad cambia. Que estamos en una sociedad, somos la iglesia y no tenemos por qué pelearnos con la sociedad. Al contrario, hay que enseñarles la verdad. Jesús no nació el 25. No tiene nada de malo que lo celebren, pero deben convertirse. Ahora, el problema aquí es cuando ya lo confundimos de manera religiosa. Entonces, cuando ya lo hacemos en el asunto religioso, ese yo veo que sí es un problema. Cuando ya usted en su convicción empieza a enseñar que el 25 nació Jesús, que usted pone las luces en honor a Jesús, que usted pone el árbol en honor al dios Isis o a Tamuz, o depende, ¿verdad?, su creencia, ahí es donde ya entra el problema. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar, mis estimados hermanos. Yo no quiero confundir a nadie. También quiero resaltar también que los satanistas aquí en Estados Unidos también no están de acuerdo con el árbol de Navidad que pone la ciudad de Nueva York y en Washington, D.C. Ellos están luchando a toda costa para que ese árbol no se ponga, porque ellos saben que lo hacen en honor a Cristo Jesús. Yo sé que los hermanos ya, ¿verdad?, ya expusieron todo lo que tiene que ver a nivel religioso, pero esto ahora en el tiempo actual se ha convertido en una sociedad, en una ley política. Entonces debemos considerar la cultura y la sociedad donde usted está viviendo. Yo no sé si donde usted vive, amado hermano, es una ley federal. Entonces, ¿qué puede usted hacer en la Navidad? Si a usted le dan su bono, si a usted le dan un regalo extra, no lo vaya a rechazar, recíbelo, porque eso no lo hace más santo ni menos santo. Y si no lo quiere, apunte mi número, 561-768-3551, mándamelos a mí. Yo sí los voy a recibir, amados hermanos. Debemos entender que estamos en una sociedad también. Entonces, no vamos a confundir la sociedad con la religión como lo han hecho otras personas, ¿verdad? Quiero, amados hermanos, terminar. Yo sé que ya se me fue el tiempo, ¿verdad, hermano? No, ya se me fue el tiempo, voy a parar. Pero quiero terminar en el texto que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Entonces hay cosas que convienen. Por ejemplo, recibir un regalo conviene,
¿verdad? Comprar un regalo no conviene. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Lo lícito es lo contrario, lo contrario de ilícito. Por ejemplo, ¿qué cosas son ilícitas? Robar es ilícito. Lo dice la ley en Éxodo 20. Lo dice también es condenado por la ley. Adulterar es ilícito. Lo dice Éxodo 20. También lo condena la ley. Deshonrar a sus padres es ilícito. Lo dice la ley. También lo condena la ley. La ley a veces responsabiliza a los hijos que tienen que cuidar de sus padres. Hay cosas ilícitas y hay cosas lícitas. Ahora, entonces tenemos que tener cuidado y también juzgar la libertad que da Romanos capítulo 14, ¿verdad? Romanos capítulo 14 nos dice que Jesús es el juez de todos. Entonces, Jesús va a juzgar tanto a los que ponen luces y a los que reciben regalo y a los que no, de una manera por igual. Entonces debemos también tener eso claro, amados hermanos. Entonces hay cosas ilícitas y hay cosas que no son lícitas. En eso debemos trabajar. Pero lo que yo quiero que usted mirara en el tiempo actual es la otra parte de la Navidad, que ahora está también, ya es política, ¿verdad? Pero no es obligación. La ley no nos va a obligar a nosotros a confesar que sí, ese es el día que Jesús nació. No, ellos nomás lo tomaron por el conteo del tiempo y declararon esas fechas como días festivos. Entonces muchos hermanos, mucha gente compra regalos también. El problema es que mucha gente en ese tiempo recibe sus bonos. Y esa es una costumbre aquí en Estados Unidos y no sé si en su país también. Entonces si el hermano está trabajando, puede que el hermano, ¿verdad? Ese día recibió más dinero. A lo mejor va a hacer una comida para su casa. No lo está haciendo porque la Navidad es lo que tenemos que juzgar, sino lo está haciendo porque tiene la posibilidad de hacerlo. Otra recomendación es que no caigamos en las cosas del mundo. Por ejemplo, el mundo se preocupa por comprar regalos, por adornar su casa. Algunos se endeudan con tarjetas de crédito y después cuando pasa la Navidad lo están pagando. Eso sería un error grande también del cristiano, porque eso es ilícito. Que usted en la Navidad se preocupe mucho y gaste y hasta se endeude por comprar regalos a sus hijos y por comprar regalos y por adornar su casa y se vaya a endeudar. Y después cuando va a congregarse, como dijo un hermano, ya no va a tener para su ofrenda, ¿me entiendes? Entonces hay que usar la cabeza también. Isaías 55:1 en adelante dice la palabra, no gastéis el dinero en lo que no es pan. Entonces es obvio que si usted trabaja, si es un empleado público, es obvio que usted va a tener más dinero porque le van a dar. Es ley que le tienen que dar más dinero. Su bono o su regalo, o según la cultura, dependiendo. Usted va a tener más dinero en esas épocas, pero tiene que saber invertirlo en lo que verdaderamente necesita. Entonces, esto es mi recomendación, amados hermanos. Yo estoy aquí de una manera, como lo he expuesto, Dios me ha dado lo que Dios me ha dado y lo que yo he podido entender en cuanto a las leyes sociales y en cuanto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero en sí, hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor y si nosotros somos la iglesia del Señor, no vamos a participar en las obras del mundo, ¿verdad? El mundo siempre está, de todas maneras, está en perdición. Vamos a orar y discúlpenme, hermanos, si ya me pasé de tiempo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, amado Dios, por tu amor, por tu misericordia. Perdona, Padre, mis pecados, mis errores. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que escucharon tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que tu palabra edifique y que también, Señor, sea para bien, Padre Celestial. Gracias por todos mis hermanos, por el director de esta radio, por los administradores y por los expositores. Padre, te ruego que toda la honra y toda la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Voy a desconectarme, amados hermanos, porque viene otro hermano con otro tema. Dios los bendiga. Mi número es Joel Pérez. Mi número es el 561-768-3551. Es mejor que me escribe en WhatsApp o en mensajes de Messenger, porque tengo un problema. No sé usar la computadora. Ese es otro problema que tengo. Entonces, yo prefiero que me escriba directo para que yo pueda contestarle sus preguntas o sus inquietudes. Dios los bendiga, amados hermanos. Yo no terminé la primaria, entonces no sé nada de computación. Dios los bendiga, amados hermanos. Llámeme o mándame mensaje en el 561-768-3551. Mi nombre es Joel Pérez. Ahí voy a estar para servirles. Dios los bendiga. Y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.